Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva reunión del ciclo de entrevistas a los veteranos de Guerra de Malvinas que estamos realizando en el contexto de nuestras 11ª jornadas de historia de la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano, FEPAI, es sobre el tema Malvinas ayer y hoy, una de cuyas partes es precisamente la Guerra de Malvinas, en que ya ha cumplido 40 años. En estas circunstancias, de celebración y de recordación de los 40 años, estamos haciendo una serie de entrevistas a veteranos de la Guerra de Malvinas, pero también a otras personas que, sin haber estado en el teatro de operaciones, han participado y tienen algo interesante que contar. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a entrevistar al brigadier Alberto Catalá, de la Fuerza Aérea Argentina, que ha tenido una participación importante en la parte de conducción de la guerra. Así que muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por su invitación, doctora. Es un placer. Bien, vamos a pasar entonces, como hacemos siempre, a las preguntas de rigor. Y la primera pregunta, Alberto, es la siguiente. ¿Cómo fue que usted se involucró en la Guerra de Malvinas con su cargo de la Fuerza Aérea? ¿Qué cargo tuvo allí? ¿Cuáles fueron sus actividades? ¿Y cuál fue el tiempo, ¿no? Desde que llegó hasta que regresó al continente? Así que lo escuchamos. Bueno, mi actividad con respecto a Malvinas, involucra desde 3 días antes del 2 de abril, porque yo era un egresado, recién egresado de la Escuela de Comando de Estado Mayor, era oficial de Estado Mayor, y junto con 3 compañeros más, de golpe nos agarraron de una pestaña y nos dijeron: vaya a la terminal de pasajeros de Palomar, tome este avión. Y no sabíamos a dónde teníamos que ir. Nos dijeron uniforme de combate y yo dije, bueno, voy de buzo de vuelo. El uniforme de combate para un piloto de combate es el buzo de vuelo. No, uniforme verde. Bueno, ¿y a dónde tengo que ir? Usted vaya, que ya le van a decir. Era tan secreta la cuestión que nosotros, que terminamos participando directamente en el planeamiento, no sabíamos a qué se refería la situación. Bueno, tomamos ese avión, fuimos a parar a Comodoro Rivadavia. Ahí nos recibió el jefe de la 9ª Brigada Aérea, Brigadier Castellano, que posteriormente sería designado comandante aéreo del Teatro Malvinas. Y nos ordenó hacer un ejercicio de gabinete, que era la implementación de un aeropuerto de despliegue en un aeródromo X, lo pusieron, era en la Tierra del Fuego, en la isla de Tierra del Fuego. Hicimos todo el planeamiento como para desplegar una unidad que debía recibir muchos medios. Y nos dieron 24 horas para hacerlo. En 24 horas estuvo todo hecho. Uno venía con la gimnasia de haber hecho todo el curso de oficial de Estado Mayor, así que eso lo hicimos rápido, relativamente. Y nos dijo después, lo entregamos a la mañana siguiente, a las 6 de la tarde nos dijo: presentación a las 11 de la noche en la terminal de pasajeros de Comodoro Rivadavia, vamos para Puerto Stanley. Y ahí nos enteramos dónde íbamos. Este, no solo eso, es que los que estábamos así asignados íbamos a ser la plana mayor del comandante aéreo del Teatro Malvinas, y todavía no sabíamos dónde íbamos y en qué condiciones íbamos. El despliegue que se hizo una previsión para desplegar una unidad entera y, bueno, con artillería, radares, defensa, etcétera. Bueno, y a raíz de eso me quedé a partir de entonces un par de días. Aterricé en el primer avión que aterrizó el 2 de abril en Puerto Argentino. En ese entonces era Puerto Stanley, todavía no era la base aérea militar Malvinas. Este, y me quedé en Malvinas, en Puerto Argentino, durante toda la guerra, y volví el último barco, el de los prisioneros de guerra, un mes después de que había terminado la guerra. O sea Es- que realmente el máximo tiempo posible, ¿no? sí, Desde, todo es el decir, tiempo. Y involucrado desde antes
del 2 de abril hasta la finalización de la entrega de los prisioneros. hasta la finalización de todo. Bueno, y por lo Volvimos, que nos acaba de decir, su función fue una función de comando, ¿no? era auxiliar de operaciones del componente aéreo de Malvinas. Y para Componente los aéreo que que, no somos muy expertos en ese tema, ¿en qué consistía concretamente? Porque acá bueno, la mayor parte de quienes están escuchando van a luego a ver el video, no somos pilotos, así que no tenemos mucha idea clara de qué era lo que hacía ahí. Claro, un piloto que se sube a un avión y va en una misión, eso se entiende, pero ¿cuál es la tarea de un comando? Es allá interesante si en nos lo puede contar un poquito en unos sí, minutos. en Malvinas el gobernador, el designado gobernador, que era el general Menéndez, era el comandante del Teatro Malvinas. De él dependían tres comandantes, el aéreo, el naval y el terrestre, del cual el aéreo, el designado era el brigadier Castellanos, que era la persona que nos había hecho de efectuar a nosotros el ejercicio operativo. Él iba a ser el comandante, a partir de ese momento, el comandante aéreo del teatro, y nosotros, yo era había un oficial, un jefe de operaciones, que era un vicecomodoro Alegría, y éramos tres auxiliares de operaciones de él. Para la primera etapa, porque hubo etapas, el despliegue era para una tarea que no iba a durar más de 4 días. El planeamiento original, la toma de Malvinas. Y evidentemente a partir del momento que la flota partió, ya se hicieron un montón de previsiones más, se reforzó ese Estado Mayor de ser una plana mayor, que es un grupo muy reducido, pasó a ser un Estado Mayor con todas las funciones dentro de un Estado Mayor normal. Muy bien. Eh, Ahora se entiende una cosa que me parece interesante y es que ustedes tenían previsto una actividad de 4 días, no de 2 meses. la previsión original eran 4 días. Eso tiene que ver con que el primer plan era no quedar, no dejar una guarnición militar, sino una retirada de las tropas de combate después de haber tomado, digamos, Puerto Argentino o Puerto Stanley. Tengo que suponer que era así. Nosotros no teníamos otra información. Es más, no teníamos ni siquiera el plan que se había hecho del Cuatlán Sur, que se llamaba, y recién ahí tomamos conocimiento de lo que decía el plan, y que teníamos que recibir una serie de aviones y montar todo lo que eran las terminales de cargas y la parte de control aéreo del flujo de aviones que iba a haber de transporte para el despliegue ese inicial que iba a haber ahí. Y después se fue cambiando con el tiempo a No medida. parece demasiado despliegue para 4 días. Era una reducida cantidad de gente. Yo le Así, puedo referir bien lo que teníamos en la parte aérea. En la parte aérea era únicamente una escuadrilla de aviones Pucará, un radar de interceptación TPS-43, 6 piezas de artillería antiaérea, aproximadamente 150 hombres de la parte de defensa terrestre del aeródromo y apoyar la maniobra terrestre, porque en esta tarea que nos había sido asignado era apoyar la maniobra de toma de las islas, que nos que se enteramos efectuó ahí. ese mismo 2 de abril, porque se El terminó. mismo 2 de abril, sí, 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 yo aterricé en el primer avión de todos, en el primer C-130, donde iba casualmente nuestro comandante, el brigadier Castellano, iba el Estado Mayor más elementos de comunicaciones, de comandos, para la seguridad interna y exterior de la unidad. Así que ustedes fueron entonces para apoyar la toma y luego algo se cambió en el plan y terminaron quedándose no 4 días, sino 2 meses de lucha más un tiempo de Sí, prisioneros. O sea todo que, el mes de abril y después mayo y junio, periodo de combates, más después un mes de prisionero de guerra. bueno.
realmente algo bastante impactante, ¿no? Entonces paso a la segunda pregunta, Alberto, Sí, y claro. es dentro de todo ese tiempo, 3 meses, ¿qué es lo que más le impactó, lo que más recuerda como un suceso personal, ¿no? Que le impactó personalmente, emotivamente o como recuerdo, aquello que le viene a la memoria cuando le mencionan Malvinas o cuando, por ejemplo, lo hemos invitado a esta charla. Es un recuerdo muy personal. En cada caso es diferente. Todos los Em, recuerdos son valiosos. Fue muy variable. Al principio estaba sorprendido porque una maniobra de ese tipo, conociendo lo que es la historia de los ingleses, no iban a permitir una cosa así sin pelear. Este, a mí me llamó la atención que no hubiera habido conocimiento para la preparación adecuada de lo que podían ser los medios aéreos utilizados en un conflicto de ese tipo. No se olvide que la ley de defensa en ese momento no permitía que la Fuerza Aérea actuara en ambientes aeromarítimos. Eso estaba restringido a la aviación naval. Entonces, me llamó poderosamente la atención que no hubiera la preparación en tiempo necesaria para adecuar los medios, los sistemas de navegación de los aviones, el armamento que iba a ser lanzado, los sistemas de comunicaciones especiales que teníamos que tener, porque era una potencia mundial, y no era fácil eso. Me llamó eso muchísimo la atención, y fue algo que hemos criticado mucho en todo sentido. O sea que de alguna manera, para decirlo en términos civiles, es como que ustedes no se sintieron apoyados, amparados, sino más bien, eh, diríamos, sorprendidos en una situación, en cierto modo, de desventaja, porque como se está diciendo, no tenían los elementos ni el conocimiento, ni sabían a qué iban, o sea, un secreto muy bien guardado, en eso parece que hubo éxito, pero al mismo tiempo ustedes no se sentían suficientemente preparados y conocedores de la situación. Lo que usted está diciendo, lo han dicho también otros eh, entrevistados, y es de alguna manera lo que pensamos también los civiles, que conociendo la trayectoria de Inglaterra, no era fácil que aceptaran la situación sin pelear, y que si se ponían a pelear, iban a pelear hasta el final, ¿no? Eh, Esto parece haber sido como algo que no se tuvo demasiado en cuenta, no sé, por lo que acá se está diciendo, pareciera que sobre todo los aviadores de la aviación de la Fuerza Aérea, realmente estaban en una situación muy extraña porque estaban en un teatro de operaciones que no era el que ustedes tenían conocimiento, porque muy bien, claro, correspondía más bien a la aviación naval, eh, y tuvieron que apechugar con eso, ¿no? Sí, tenga en cuenta, el problema de adiestramiento era muy grande porque nunca habíamos practicado de atacar barcos. Yo fui piloto de combate toda la vida. Y desgraciadamente la única guerra que hubo no pude pelear con mi avión, tuve que estar dentro de un estado mayor. Este, no teníamos el armamento adecuado para el ataque a los buques, no teníamos las espoletas adecuadas para el ataque a buques, eran todo para un teatro aeroterrestre, lo que nosotros teníamos para situaciones tácticas o estratégicas diferentes. Y todo eso hubo que adaptarlo a la disparada, principalmente eso lo hizo la gente que estaba en los escuadrones operativos que habían desplegado en el continente. En cuanto partió la flota de allá, evidentemente se hicieron los despliegues de las unidades operativas de la fuerza, principalmente en el continente, y allá una muy pequeña formación, digamos, de aviones Pucará, y Pucará, que es un avión no adecuado para operar ahí, era el único que podía operar porque no había pistas. Las pistas que había era una sola, la de Puerto Stanley, y los otros eran unos potreros con pistas de 300, 400 metros, entonces tenía que ser un avión especial. Y, y aparte el suelo malvinense es un suelo esponjoso, no sé si ya se lo han comentado,
La turba es como una esponja donde uno camina por afuera de los caminos y se entierra casi hasta el tobillo. Esto lo han Es dicho como un también barro seco. otros veteranos, ¿no? Que realmente no se tuvo en cuenta y que por eso muchos vehículos de tierra no sirvieron. Y claro, imagínense, un avión lo sacábamos de la pista y a los 2 minutos se enterraba. Se enterraba hasta la mitad de la rueda. Entonces teníamos que estar colocando unas planchas de pista de aluminio como las que tenía Fuerza Aérea para los despliegues en Antártida o para la pista como la que se había hecho en Malvinas en ese periodo de 10 años que fue de, eh, ¿cómo le podría decir? De facilitar las cosas en interés de los isleños para, digamos, evitarles el aislamiento en que se encontraban. Los isleños en esa circunstancia, cuando nosotros llegamos, estaban en una situación difícil, porque no cuando llegamos nosotros, 10 años antes. Hubo una campaña de 10 años que no se la menciona, desgraciadamente, en los libros de historia, este, que fue a partir de la emisión, que fueron emitidas la resolución la 2065 de la Organización de Naciones Unidas, referidas a la descolonización, que llevaron a que se hiciera toda una campaña liderada por la Cancillería, que le fue asignadas tareas a la Fuerza Aérea para hacer el acercamiento de la gente a las islas, porque ellos, los isleños en ese entonces tenían un solo buque que era el Darwin y que estaba hecho pedazos. El buque ese, inmediatamente que empezaron a ir aviones nuestros, ellos dieron de baja ese buque porque no estaba en condiciones de servir más. Y eh, los correos de ellos tardaban 2 meses o 3 meses en llegar allá y tal es así que, bueno, esto tiene su pequeña historia, pero no le quiero comer más tiempo. Eh, Antes de la operación de Malvinas, ¿cómo se llama? De la operación Rosario, eh, hubo un periodo de tiempo, casi 11 meses, que la Fuerza Aérea tuvo que estar operando con hidroaviones, porque no había pistas en Malvinas. Mientras la Fuerza Aérea les construía, nuestra Fuerza Aérea, una pista con planchas de aluminio, de esas pistas que se arman como si fuera, este, bueno, como si fuera un juego de esos metálicos para Sí, que sí, se pueda entiendo, operar, como se entiende eso. las que operaban en el Pacífico los americanos, una cosa así. Y en eso se estuvo trabajando con aviones, se pudo llevar aviones F-27 para 44 plazas para evitarles el aislamiento en que estaban. Y de paso se cumplía la resolución 2065 de propiciar aquellas medidas que fueran de interés, no de deseo, de interés de los isleños para mejorar sus condiciones de vida. Y Una se hizo lástima unos. que eso se ha ido perdiendo. Ahora los isleños están cada vez más enojados con Argentina, ¿no? Tienen una especie de épica anti-Argentina Si por las usted tuviera noticias. Así que una aquí idea, la, pasaría a la tercera pregunta porque me parece que nos estamos acercando a ella, ¿no? ¿Cuál es su bueno, opinión sobre la estrategia de la guerra? Y creo que no es solamente la estrategia de combate, la pregunta, ¿no? Sino también una estrategia general política que tiene que ver con esto que usted está diciendo, de que cuando se llegó a Malvinas los isleños estaban en una extraña situación de dependencia, en cierta manera, que los habían ayudado hasta construyendo cosas, eh, y luego, bueno, parece que la idea era retirarse, pero finalmente se quedó el ejército, bueno, se quedaron las Fuerzas Armadas en una situación que empezó a ser de desventaja y que terminó mal, lamentablemente, con un armisticio, pero que finalmente fue una capitulación y todavía eh, las Fuerzas Armadas Argentinas están con el problema de la negativa de Gran Bretaña a permitir que se compren determinados tipos de insumos militares, eh, precisamente como una consecuencia de esta guerra. Así que la pregunta es amplia, ¿no? yo Escuchamos. distinguiría, yo distinguiría entre lo que es estrategia de empleo
que es lo que fue hecho ahí en la Operación Rosario, la reconquista de las Islas Malvinas, de lo que era la estrategia nacional previa a la guerra, este, porque estoy convencido de que los ingleses se venían preparando hace muchos años para esa guerra. Ah, sí. Si usted analiza los buques que ellos prepararon para operar como portaaviones de alternativas, ¿no es cierto? Utilizando grandes barcos de traslado de contenedores y barcos de mantenimiento de flota, los adaptaron para operar con los Harrier como si fuera portaaviones de alternativa y calculamos que el tiempo mínimo que ellos han empleado para estar en las condiciones de ir allá era por lo menos de 3 a 4 años. Así que se puede imaginar usted que la imagen que ellos dieron de que a las 24 horas estaba saliendo la flota para allá No es es, real. no es real, no es real. La prepararon, la armaron muy bien y nosotros pisamos el palito, nosotros digo, la República Argentina, porque inclusive había desestimado una serie de informes que habían aparecido en Inglaterra y que habían sido discutidos en el Foreign Office, con lo que eran las riquezas potenciales que tenía la zona de Malvinas y sus alrededores, que hicieron cambiar la estrategia de su nación, o quizás nos engañaron diciendo que la cambiaron, para pasar desde una situación en que estaban inicialmente predispuestos a la transferencia de la soberanía, a después buscar cuánta traba hubiera posible para que no fuera posible esa soberanía y ofreciendo formas de cooperación que eran totalmente inaceptables para nuestro país. Eso Eso es a tal nivel de vez tuvo estrategia que ver nacional. Eso tal vez tuvo que ver, como se dice en algunos estudios, con que en el año 1975 aproximadamente se descubrió que había petróleo en la plataforma de las islas y entonces eso cambió la estrategia en el sentido de que, claro, eso era una riqueza Si bastante tiene un minuto, yo se lo tentadora. explico. Si ¿Mm? tiene un minuto, se lo Por supuesto, comento. estamos esperando eso. Bueno, mientras la Argentina estaba haciendo esa política de acercamiento con aviones de transporte, para acercar a los isleños a que tuvieran la facilidad para llegar al continente, para irse allá en sus aviones, a Inglaterra o a donde fuera, o para que sus alumnos de secundario pudieran concurrir a colegios en Buenos Aires, colegios de origen inglés, y que aceptaran todo lo que se estaba haciendo. Imagínense, se instaló una planta de combustible de 17 tanques aéreos, donde se le llevaba todos los combustibles para todo. Se le instalaron plantas de fraccionamiento de gas envasado, cuando allá, ¿cómo le puedo decir? En las islas no había árboles. No, Yo alcancé a contar 7 árboles en Puerto Stanley y recorrí todas las islas, ¿eh? Este, lo que se utilizaba para leña era ¿cómo le podría decir? Se utilizaban unos bloques que se cortaban como si fueran adoquines de turba, que es esa masa esponjosa que tiene, llena de raíces. Eso era lo que se utilizaba en las cocinas de campaña, no cocina de campaña, en las cocinas de campo de ellos, y en las casas, y en la calefacción. Era una situación totalmente precaria. Y se les llevaron todos los combustibles, las cocinas, los quemadores, tubos de gas, garrafas, todo lo que necesitaba la población para esa cosa y por supuesto ellos no pagaron un peso, todo eso lo puso la Argentina. Yo creo que ellos siguieron digamos, se dejaron guiar por el dicho ese que se utiliza tanto en el campo argentino, que todo lo que venga de arriba, que no sea rayos y granizo o granizo, es bienvenido, dice. La Argentina trataba de seducir a los isleños, que era el principal problema, porque había una contra adentro del grupo de los isleños, que era el personal de la FIX, de la Falkland Island Company, que le ponía la proa totalmente a la transferencia de la soberanía. Y por más que se les llegó a poner 2 aviones Fokker F-28 por semana para que fueran hasta el continente, volvieran, se les llevaran todos los elementos que necesitaban, toda la comida que necesitaban hasta para sus animales.
tenía buques de transporte naval cada 3 meses o cada vez menos tiempo. Se les solucionaron unos problemas logísticos muy grandes que ellos tenían y nosotros pensábamos que digamos, los habitantes normales se sentían contentos con esa situación y algunos llegaban a ver con buenos ojos que pudiera haber una transferencia de la soberanía. Este, pero mientras tanto no nos habíamos enterado, pero sí se habían enterado en el Foreign Office, que había un informe de la Universidad de Birmingham, un profesor, un tal Griffiths, que había hecho un estudio geológico de todo lo que eran las Islas Malvinas y sus alrededores, donde determinaba las capacidades, las cantidades potenciales de petróleo, de lo que se obtenía, podía obtener por pesca, por algas, por proteínas, el krill, etcétera, por los animales, focas y todas esas cosas, donde fue cambiando la postura de Gran Bretaña porque vieron que había una riqueza en el lugar que estaba inexplotada, inexplorada, y a raíz de eso pasaron a manejar situaciones como, esto de acuerdo a lo que he leído digamos, tratativas que se hicieron entre Cancillería y los ingleses y el gobierno inglés, de que llegaron al final a proponer cosas que eran absolutamente inaceptables, como por ejemplo que se le ofreció a la Argentina explotar esas riquezas potenciales, pero durante un lapso de 150 años y después discutirían la cuestión de la soberanía, dijeron. Y encima la oferta esa era, si quieren participar en la explotación, participen con nosotros y si no, lo vamos a hacer nosotros igual. Se puede imaginar que eso, hablando en Eso no criollo, llegó a hacerse finalmente, todo ese plan fracasó y ahora me parece a mí, con esta vuelta de tuerca muy fuerte contra las energías fósiles, en el cual indudablemente un punto importante de inflexión fue el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Creo que eso es algo que todavía no lo estamos evaluando suficientemente, pero hay una vuelta de tuerca muy, muy grande acerca de desprenderse de la necesidad de una energía fósil como única alternativa. Hay una pero enorme no solo cantidad. esa, yo pondría también sobre la mesa lo que están ganando ellos en permisos de pesca. A todas las Ahora flotas parece que es lo chinas, más españolas, importante, claro. etcétera, están teniendo unos ingresos monstruosos. Están hablando de 30.000 millones de dólares por año que ganan por eso. Y dicen que tienen una administración excelente, muy superior a la que podía proponer Argentina. Claro, están explotando nuestros recursos de la plataforma continental. Ese es todo un tema que también parece que ahora está tratándose, ¿no? Sobre todo porque ya se está viendo cómo se está explotando nuestra propia plataforma continental, ¿no? Con montones Exactamente. de miles de barcos que pescan más allá de las capacidades. Y bueno, he leído algo muy interesante que puede cambiar también mucho y es que ahora a nivel internacional hay mucha preocupación por esas enormes flotas pesqueras que ha establecido China, que pescan en mar abierto, pero claro, de cualquier manera son muy depredadoras del mar, que en definitiva es un bien de toda la humanidad. Esto parece que realmente va a cambiar mucho todo esto en los próximos años. Así que este destino de la pesca en Malvinas también habrá que ver si puede mantenerse tan así durante mucho tiempo. Quisiera pasar ahora a la última pregunta, Sí. y es, bueno, ¿cómo vivió el regreso, ¿no? Como su propia, digamos, su propia vivencia, pero también un poco la de sus camaradas, la de sus otros compañeros, la sociedad argentina, que parece haberle dado vuelta a la página, ¿no? Y haber querido olvidar esa derrota. Bueno, en los últimos minutos, entonces, escuchamos sus Hay dos opiniones, sus posturas, recuerdos. hay dos posturas diferentes con respecto a eso. Eh, la gente de Fuerza Aérea salió fortalecida porque entendemos que Fuerza Aérea combatió bien.
hizo inclusive más de lo que se esperaba. En su momento pensamos que iba a ser, evidentemente nunca imaginamos que se le podía ganar a una potencia así como Inglaterra, ayudada por los norteamericanos, porque los medios que tenían eran increíbles desde el punto de vista tecnológico, y equipamiento, etcétera. Pero cuando volvimos acá al continente, prácticamente entramos por la puerta de servicio, este, como Ajá, si fuéramos personas no deseables. No en Fuerza Aérea. Fuerza Aérea conservó el espíritu y se mantuvo bien, porque reconocimos que nuestra gente estuvo a la altura de las circunstancias y se hizo inclusive mucho más de lo que se pensaba hacer. Este, si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo, dice Sun Tzu. Los mismos ingleses son los que hablan bien de nosotros. sí. Es verdad, Este, esto es cierto, y yo he leído bastante material al respecto, pero la realidad, yo tengo años como para recordarlo, es que al argentino medio no le importaba mucho si los héroes de la Fuerza Aérea o los muertos del Belgrano o los gendarmes que lucharon también y que tuvieron el famoso batallón Alacrán. eh, Realmente la idea del argentino medio es perdimos la guerra y nada más. Entonces, me parece que hay una cosa y es bastante una pena, ¿eh? argentina. Y es una pena porque con haber tenido un preaviso de 20 días nomás, porque fue lo que tardó Fuerza Aérea en adecuar sus armamentos, sus espoletas y demás, y a partir de entonces empezó a ser altamente eficaz. Pero nos perdimos toda la primera parte del desembarque y demás porque no andaban las bombas, no explotaban las bombas, no servían, es decir, no servían las espoletas en realidad, no las bombas. Y si hubiéramos tenido ese preaviso, que hubiéramos pulido ese detalle, después las bombas nuestras fueron altamente efectivas. Fíjese que las últimas batallas, fueron un descalabro para los ingleses. No quiere decir que les hubiéramos ganado, pero pelear con un enemigo tan grande y tan potente, uno lo hace para estar en mejores condiciones para negociar. Exactamente. Eso es lo que no sucedió. Eso es lo que no sucedió, no. Bueno, Eh, es toda una reflexión ahora que vuelve a agitarse el tema con estos 40 años y donde hay un discurso, las Malvinas son argentinas, y hay una realidad, es que están en poder de una potencia extranjera que no tiene ningún interés de negociar nada en este momento. no. Entonces, pareciera que Aparte hay, también les va financieramente con lo que estamos teniendo de nuestros recursos ahí, que no tienen ninguna intención. tiene que haber indudablemente algún cambio muy grande que de momento no se avisora, pero yo sacaría, a ver si usted está de acuerdo conmigo, una enseñanza de esto último que usted está diciendo. Si hubiéramos tenido 20 días, nada, ¿no? Eh, No, yo nada. diría, bueno, si tuviéramos un poco de tiempo para pensar mejor estrategias No. políticas, La este, solución, para mí, la solución hubiera sido negociada. bueno, yo me Se están refiero en muy ahora, buenas condiciones. en el futuro, de aquí en adelante. El problema es futuro, sí. Van a Porque tener lo que que veo existir es que hay condiciones. discursos vacíos. Vamos a recuperar las Malvinas, magnífico, pero ¿cómo? Hay que mantener el espíritu y la educación como sea, porque a la larga, lo dicen todos los grandes estrategas que tratan el tema Malvinas, a la larga, tarde o temprano, la Argentina va a recibir de vuelta las Malvinas y hay que estar en condiciones. No quiere decir que la tengamos que obtener por las armas, no quiere decir, pero bueno, Sí, hay que tener en cuenta. evidentemente hay una geopolítica que hace inviable a la larga esta especie de enclave aquí en momentos en que las urgencias del mundo y de Inglaterra son otras. Eh, si no tuvieran la pesca, probablemente también la cosa sería muy diferente. Alberto, muchísimas gracias por esta reflexión y sobre todo por esta última, ¿no? Hay que estar espiritualmente preparados. Hay que estar espiritualmente y hay que estar fuerte. Hay que estar fuerte porque si no, el inglés no negocia.
Para negociar hay que estar fuerte. Aparte que han terminado medio asustados con lo que les pasó. Espiritualmente fuerte. Magnífico, una reflexión muy buena para terminar. Alberto, muchas gracias por No tiene por qué. esta Es un gran placer. participación que va a ser realmente muy bienvenida por todos nuestros lectores y ya volveremos con alguna otra información de esta serie. Muchísimas gracias.